Hola a todos, yo soy Pablo Díez, cardiólogo en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Dentro de estas charlas destinadas a repasar algunos aspectos importantes relacionados con el abordaje de la insuficiencia cardíaca, os voy a hablar sobre aspectos importantes relacionados con el abordaje de la insuficiencia cardíaca a nivel hospitalario, nuestros pacientes que presentan ingreso por insuficiencia cardíaca, el manejo de la insuficiencia cardíaca a nivel hospitalario y también algunos aspectos relacionados con el abordaje del paciente mayor con insuficiencia cardíaca. El curso evolutivo de la insuficiencia cardíaca es el curso evolutivo de una enfermedad orgánica y, como veis en la parte superior de la figura, se caracteriza porque inicialmente, después de una primera descompensación, después de un primer ingreso por insuficiencia cardíaca, se produce una recuperación de la situación funcional del paciente que no es total, que no es igual a la que presentaba antes de dicha descompensación. Y como veis aquí, el curso evolutivo de la enfermedad se caracteriza realmente por estar salpicado por múltiples descompensaciones, por múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca, tras cada uno de los cuales la recuperación de la situación funcional no es igual a la situación funcional que presentaba el paciente antes de dicha descompensación, sino menor. Y ello condiciona que el paciente vaya presentando de forma progresiva un deterioro de su situación funcional hasta que finalmente fallece. Esta enfermedad se caracteriza además porque la muerte súbita no es un evento infrecuente. Y por todo ello es importante resaltar la importancia de que una vez se establezca el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, como veis en la parte inferior de la figura, es necesario implementar, y ello significa iniciar y titular, todos aquellos fármacos destinados a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en términos de morbimortalidad. De igual modo, es importante reconocer que conforme progresa la enfermedad y conforme se produce un deterioro funcional en nuestros pacientes, es importante reconocer e implementar una serie de cuidados, una serie de necesidades en términos paliativos que pueda precisar también nuestro paciente. Las guías europeas de práctica clínica de 2016 en relación con el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca reconocen la importancia de una serie de criterios diagnósticos específicos que nos permiten establecer un correcto diagnóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y este aspecto se abordará específicamente en una de las charlas de este grupo de charlas. Pues bien, aspectos relacionados con el tratamiento médico y concretamente al referirnos a pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, con una fracción de eyección inferior al 40%, tiene que ver con un inicio y una titulación de fármacos pronósticos precoz y a las dosis máximas toleradas, como comentábamos antes, reconocer la necesidad de reposición de hierro intravenoso en nuestros pacientes con ferropenia, con criterios específicos para realizar esa reposición de hierro intravenoso, porque ello va a condicionar o va a redundar en una mejoría de la situación funcional, calidad de vida, disminución de reingresos hospitalarios de nuestros pacientes, reconocer a aquellos pacientes que se van a beneficiar del implante de un dispositivo como un desfibrilador automático implantable para disminuir la probabilidad de muerte súbita durante el seguimiento o bien de terapias de resincronización cardíaca. También reconocer a aquellos pacientes que se puedan beneficiar de recibir terapias avanzadas o entrar en programas específicos de insuficiencia cardíaca avanzada, como son aquellos pacientes reingresadores frecuentes con disfunción ventricular que pueden presentar datos de bajo gasto y que pueden beneficiarse de ciclos intermitentes de levosimendan intravenoso, aquellos pacientes reingresadores con datos congestivos marcados y refractarios que pueden beneficiarse de terapias como Seguryl subcutáneo, y estos son programas que forman parte de las distintas opciones de que disponemos en nuestro servicio a la hora de tratar a estos pacientes. Por supuesto, como se recoge en las guías, pero como yo creo que es sabido por todos, es importante reconocer, diagnosticar adecuadamente las múltiples comorbilidades que presentan nuestros pacientes con el objetivo fundamental de tratarlas de forma específica, porque ello también tendrá impacto pronóstico. Y por supuesto, como es lógico, es fundamental realizar una adecuada coordinación con distintos especialistas a distintos niveles asistenciales, porque todo ello va a redundar en una mejoría pronóstica de nuestros pacientes, una mayor y mejor adherencia al tratamiento y, por supuesto, en este escenario es fundamental reconocer el papel también de enfermería. El circuito que tenemos establecido en nuestro servicio referente a los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, pasa por reconocer, bien a nivel ambulatorio, bien a nivel hospitalario, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes
forman parte de un circuito de insuficiencia cardíaca en el que, según sus características, serán evaluados y seguidos en la propia consulta de insuficiencia cardíaca, pero también, dependiendo de sus características, de sus condiciones, etcétera, serán evaluados y seguidos específicamente, muchas veces de forma más estrecha, a nivel de hospital de día de insuficiencia cardíaca y también en una consulta precoz específica que nos permite titular adecuadamente fármacos pronósticos con el beneficio que ello conlleva, como comentábamos previamente. Todo ello ha redundado o ha permitido que nuestra unidad se acredite dentro del programa ESSEC excelente de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Pues bien, con respecto a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, hay que empezar reconociendo la importancia derivada de estas hospitalizaciones. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que hospitalizan durante el seguimiento tienen claramente un peor pronóstico. Tienen una mayor mortalidad cardiovascular, como veis en la figura de la izquierda, y tienen una mayor mortalidad total, como veis en la figura de la derecha. Y esto es así, este mal pronóstico de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es así para los pacientes que presentan un primer episodio de insuficiencia cardíaca y para los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca crónica y tiene lugar en ellos una descompensación de insuficiencia cardíaca. Por supuesto, como ya sabéis y como se ha demostrado en múltiples trabajos, los pacientes que presentan múltiples descompensaciones, múltiples hospitalizaciones, son los que van a presentar una mayor mortalidad durante el seguimiento. Por lo tanto, es fundamental implementar, como decíamos antes, de forma precoz tratamientos destinados a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y, en este sentido, evitar las hospitalizaciones es un aspecto fundamental. Una vez estabilizado el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca aguda, bien en planta de cardiología, bien a nivel de la unidad de cuidados agudos cardiológicos, y una vez caracterizado adecuadamente el tipo de insuficiencia cardíaca que presenta nuestro paciente en términos de función ventricular, habremos de iniciar y titular aquellos fármacos que mejoran el pronóstico de nuestros pacientes. En el caso de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, esto es, insuficiencia cardíaca y fracción de eyección inferior al 40%, estamos hablando de sacubitril/valsartán o IE-Casara-2, estamos hablando de beta-bloqueantes y estamos hablando, como veis en esta figura, de antialdosterónicos. Por supuesto, previo al alta, es necesario responder a una serie de preguntas, este checklist que aparece en esta figura, pues se trata de aspectos importantes que van a permitir asegurar que nuestro paciente está bien tratado, que nuestro paciente va a presentar una menor probabilidad de reingreso hospitalario y presenta en consecuencia un mejor pronóstico. Una vez damos de alta al paciente, es necesario asegurar que en el ámbito de atención primaria, en el ámbito de enfermería también de atención primaria, se le va a poder proporcionar una visita, un seguimiento estrecho, que también debe realizarse desde el propio ámbito hospitalario, desde el propio servicio, en nuestro caso de cardiología, por un especialista en insuficiencia cardíaca, y todo ello con el objetivo, como hemos dicho antes, de asegurar una adecuada adherencia al tratamiento, de asegurar ese inicio y esa titulación de fármacos pronósticos, de asegurar en definitiva que vamos a conseguir que nuestro paciente o nuestros pacientes reingresen menos, presenten menos eventos durante el seguimiento y su pronóstico en términos de morbimortalidad sea claramente mejor. En este sentido, es importante destacar algunos estudios que se han publicado durante el último año y que, como veremos, van a permitir mejorar el pronóstico de nuestros pacientes que vamos a dar de alta después de una descompensación por insuficiencia cardíaca. En este sentido, es importante destacar el ensayo Pioneer-HF. Es un estudio que compara sacubitril/valsartán versus enalapril en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda. Son pacientes que presentan además insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, una fracción de eyección inferior al 40%. Pues bien, lo que se ve en un seguimiento de solo 8 semanas es que los pacientes tratados con sacubitril/valsartán presentan un riesgo de una primera hospitalización por insuficiencia cardíaca un 45% menor con respecto al enalapril. Por lo tanto, el que nuestro paciente se vaya de alta con IC y disfunción ventricular con sacubitril/valsartán en lugar de con enalapril va a permitir reducir de forma significativa y en muy poquito tiempo, en solo 8 semanas de seguimiento, distintos endpoints entre los que se encuentran las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Pues bien, este ensayo es muy interesante porque una vez completadas esas 8 semanas de seguimiento, todos los pacientes, los que venían siendo tratados con sacubitril/valsartán y los que hasta la semana 8 se trataran con enalapril, todos los pacientes pasaron a recibir sacubitril/valsartán. Y lo que se observa es que otras 4 semanas después, esto es, a 12 semanas de seguimiento desde el alta hospitalaria, los pacientes que recibían inicialmente sacubitril/valsartán y que durante ese seguimiento seguían recibiendo sacubitril/valsartán presentaban claramente, de forma significativa, una reducción de eventos clínicos graves, rehospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, fijaos, con respecto a esos pacientes que inicialmente recibían enalapril y que posteriormente pasaban a recibir sacubitril/valsartán. El resumen o la conclusión más importante de este trabajo es que por supuesto que sacubitril/valsartán es beneficioso durante el seguimiento en nuestros pacientes. De eso no tenemos duda, lo sabemos por el ensayo Paradigm, del que nos hablarán en otra de estas charlas, pero lo cierto y verdad es que en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca el pronóstico es claramente mejor cuando en estos pacientes con ICE y disfunción ventricular iniciamos sacubitril/valsartán de forma precoz. Todo ello ha condicionado que el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología haya recomendado considerar el inicio de este fármaco, de sacubitril/valsartán, antes incluso que IECAS/ORA2, en los pacientes hospitalizados que o bien sean recién diagnosticados o ya presenten ICE crónica y por lo tanto presenten una descompensación de esa insuficiencia cardíaca crónica, con el objetivo de reducir a muy corto plazo, como hemos visto, en solo 8 o 12 semanas, estos eventos adversos y así mejorar su manejo. Por lo tanto, es muy importante el inicio precoz de este fármaco, es muy importante su titulación también precoz y adecuada durante el seguimiento, un seguimiento estrecho tras el alta hospitalaria. Hay distintos trabajos que también han repasado la evidencia científica disponible publicada hasta la fecha y en este sentido y en lo referente al ámbito hospitalizado, como veis aquí, el Pioneer, que es el estudio que hemos abordado, y otro como el Transition, lo que demuestran es que sacubitril/valsartán puede iniciarse de forma segura a nivel hospitalario en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda, recuerdo, insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, y pueden iniciarse, como vemos aquí, antes del alta hospitalaria, porque ello va a permitir reducir de forma precoz las rehospitalizaciones, con todo lo que ello conlleva, con respecto al enalapril. Lo cierto y verdad, además, y este es un dato muy interesante, es que los pacientes incluidos en el Pioneer, como hemos comentado, el 52% y el 24%, un cuarto de los pacientes del Transition, eran pacientes que eran naïf para IECAS/ORA2 antes del inicio de sacubitril/valsartán. Por lo tanto, el inicio precoz de sacubitril/valsartán se tolera bien, el inicio sin que los pacientes recibieran previamente IECAS/ORA2 se tolera bien, y no solo se tolera bien, como han demostrado estos estudios, sino que el beneficio pronóstico en términos de reducción de eventos a muy cortito plazo es muy evidente. Bien, otro de los estudios que se ha publicado en este último año y que es importante y que he querido señalar en esta charla, aunque se abordará específicamente en la charla de los pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria, es el DAPA-HF. El DAPA-HF es un estudio que incluye más de 4.700 pacientes. Son pacientes que son o no son diabéticos. Al inicio del estudio un 42% de los pacientes eran diabéticos y al final del estudio un 45%, esto es, durante el seguimiento un 3% más de pacientes se diagnostica de diabetes. Ello significa que el 55% de los pacientes eran no diabéticos y son pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular y clase funcional 2, 3, 4. Como veis aquí, en los criterios de inclusión presentan también elevación de péptidos natriuréticos, filtrado glomerular por encima de 30 y están estables en lo que al tratamiento se refiere de la insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Pues bien, añadir dapaglifosina versus placebo en estos pacientes con IC, disfunción ventricular, ambulatorios adecuadamente tratados,
va a conseguir reducir de forma significativa, como veis aquí, el endpoint primario del estudio consistente en muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o una visita a urgencias por insuficiencia cardíaca precisando tratamiento endovenoso. Esta reducción de este endpoint primario se consigue de forma significativa y se consigue de forma precoz y las curvas no hacen sino separarse durante el seguimiento. Y cuando estudiamos cada uno de los componentes del endpoint primario por separado, vemos que los pacientes tratados con dapagliflozina, en comparación con aquellos tratados con placebo, presentan una disminución también de forma significativa de un 18% de la muerte cardiovascular y una reducción también significativa de un 30% de un endpoint relacionado con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pues bien, todo ello ha condicionado que se recoja en este trabajo que se ha publicado recientemente y que me parece muy interesante, el hecho de que cuando un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida reciba IECAS o ARA2 y beta bloqueantes, en comparación con que el paciente pueda recibir, en lugar de IECAS y ARA2 beta bloqueantes, sacubitrilo valsartán, beta bloqueantes, antialdosterónico y dapagliflozina, pues este perfil de paciente que va a estar mejor tratado con esta cuádruple terapia va a presentar una disminución de eventos cardiovasculares. Tanto es así, como veis en la figura de la derecha, que estos pacientes van a presentar una disminución del endpoint primario, que es un combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero estos pacientes van a presentar también de forma significativa una disminución de la mortalidad cardiovascular, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la mortalidad por cualquier causa. Y uno puede pensar que este beneficio pronóstico interesa solo a los pacientes más jóvenes. Y en este sentido, en este trabajo, es muy interesante esta figura. En esta figura se analiza el tiempo hasta que ocurre un endpoint primario combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca. En la parte superior, en los pacientes a partir de 55 años, en la parte inferior, en los pacientes a partir de 65 años. La curva roja es los pacientes con IECAS o ARA2 y beta bloqueantes. Y la curva azul es los pacientes tratados con sacubitril valsartán, beta bloqueante, antialdosterónico y dapagliflozina. Lo que se observa es que los pacientes tratados con la cuádruple terapia tardan mucho más años, como veis en la parte superior 8,3 años más y en la parte inferior 6,3 años más, en presentar este endpoint primario de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca que si no recibieran esta cuádruple terapia. Por lo tanto, cuanto mayor sea la adherencia al tratamiento pronóstico y mejor tratados estén nuestros pacientes, menos probabilidad van a tener de presentar durante el seguimiento y si lo presentan va a ser mucho más tarde este endpoint combinado de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y como veis en esta otra figura, el hecho de poder presentar mortalidad por cualquier causa se va a ver también reducido de forma significativa en los pacientes, sean tratados a partir de 55, sea tratado a partir de 65 años, que reciben la cuádruple terapia en combinación con IECAS o ARA2 más beta bloqueante. Por lo tanto, de nuevo, este tratamiento médico optimizado, siempre idealmente a las dosis máximas toleradas por nuestro paciente, va a mejorar el pronóstico, va a disminuir la morbilidad, va a disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Y lo importante es señalar que una vez identificados los pacientes con insuficiencia cardíaca y el ingreso hospitalario es un momento perfecto para hacerlo, es importante asegurar visitas estrechas, seguimiento estrecho, seguimiento precoz de nuestro paciente con el objetivo de asegurar adherencia a tratamiento e ir titulando progresivamente el tratamiento pronóstico hasta las dosis máximas toleradas porque ello va a llevar consigo una mejoría pronóstica clara. Con respecto al paciente mayor con insuficiencia cardíaca, podríamos hacer una serie de consideraciones. Esta podría ser la diapositiva inicial de la charla, la he querido dejar para referirnos a los pacientes más mayores. El 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más de 70 años. La prevalencia de esta entidad es especialmente importante en este grupo de edad y es importante reconocer aspectos
como decíamos antes, como la comorbilidad, los síndromes geriátricos y la polifarmacia, porque son aspectos que van a condicionar enormemente el pronóstico de nuestros pacientes. Como decíamos antes, las múltiples comorbilidades van a condicionar también una elevada probabilidad de ingreso anual por cualquier causa y de mortalidad en nuestros pacientes mayores con insuficiencia cardíaca y por lo tanto es importante identificarlas y tratarlas adecuadamente. El escenario al que asistimos actualmente es a un aumento de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, especialmente en los grupos de mayor edad. Y lo cierto y verdad es que cuanto mayor es la adherencia a las guías de práctica clínica en lo referente al tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida en los pacientes más jóvenes, en este caso con una edad inferior a 72 años, cuanto mayor es la adherencia al tratamiento médico de las guías de práctica clínica, mejor es el pronóstico de nuestros pacientes. Pues bien, estas diferencias son más acusadas en los pacientes más mayores, con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida. Esto es, cuanto mayor es la adherencia a las guías de práctica clínica, cuanto más y mejor está optimizado en nuestros pacientes mayores con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular el tratamiento médico, mejor va a ser el pronóstico de nuestros pacientes mayores. Por lo tanto, sabiendo que muchas veces es más difícil, sabiendo que hay que tener cuidado con comorbilidades como la insuficiencia renal y sabiendo que esta titulación se puede hacer muchas veces más despacito que en pacientes más jóvenes, es importante reconocer la importancia de tratar a nuestros pacientes mayores igual de bien que a nuestros pacientes más jóvenes y en este sentido iniciando y titulando, aunque sea más despacito, insisto, el tratamiento pronóstico porque ello va a condicionar enormemente un enorme beneficio en nuestros pacientes mayores con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Hay distintos estudios en marcha para conocer las características de nuestros pacientes mayores con insuficiencia cardíaca que asistimos en el ámbito de la cardiología a nivel nacional. Este es un estudio que se está realizando desde la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y hay distintos trabajos que ya han abordado específicamente el beneficio pronóstico de los dos principales fármacos que hemos abordado en el apartado anterior, sacubitrilo/valsartán y dapaglifosina en el caso del paciente mayor. En este caso os he querido traer un estudio realizado en vida real. Es un estudio que incluyó 427 pacientes que se dividieron según la edad, menos de 70 años, 70, 79 años u 80 o más años, y lo que se ve es que estos pacientes son pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular en los que se inicia sacubitrilo/valsartán. Tras un seguimiento medio de 7 meses, lo que se observa es que sacubitrilo/valsartán es un fármaco bien tolerado, sin diferencias en los eventos adversos en relación con la edad, por lo tanto es un fármaco bien tolerado en los pacientes mayores. Estos pacientes no presentaron de forma más frecuente hipotensión arterial sintomática. Es llamativo que estos pacientes, los pacientes octogenarios tratados con sacubitril/valsartán, en relación con pacientes más jóvenes tratados con sacubitril/valsartán, experimentaron una mejoría más notable de su situación funcional y que la retirada del sacubitril/valsartán fue más frecuente en pacientes más jóvenes, a sabiendas que no tolerar este fármaco está asociado también con un peor pronóstico durante el seguimiento. Y con respecto a la dapaglifosina, en el DAPA-ICHEF, estudio al que nos referimos anteriormente, es llamativo el hecho de que 1 de cada 4 pacientes incluidos en este estudio tenía 75 años o más. Y no solo eso, sino que el 60% de los pacientes incluidos en este estudio tenían 65 años o más. Y para los distintos endpoints del estudio, lo que se observa es un beneficio consistente en el subgrupo de pacientes de mayor edad, en el subgrupo de pacientes de 75 años o más. Por lo tanto, se desprende de este estudio que dapaglifosina, primero, es un fármaco bien tolerado y es un fármaco que también reduce, como habíamos dicho antes, el riesgo de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca, también en los pacientes más mayores y mejora la sintomatología también en los pacientes más mayores. Por lo tanto, como vemos en estos trabajos,
es importante iniciar y titular la medicación pronóstica en nuestros pacientes, también en nuestros pacientes mayores, porque el beneficio pronóstico es claro también en este escenario de la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y sin más, me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta charla haya sido de vuestro interés. Y sin más,